Aquel día, una gran multitud seguía a Jesús. Habían llegado desde distintos lugares. Algunos caminaban durante horas solo para escuchar una de sus enseñanzas. Otros buscaban un milagro. Algunos llevaban enfermos. Otros cargaban preguntas que nadie había podido responder. Y también estaban aquellos que solo querían encontrar una razón para acusarlo. Los fariseos observaban cada uno de sus movimientos. No podían entender por qué Jesús pasaba tiempo con personas que ellos despreciaban: publicanos, pecadores, hombres y mujeres rechazados por la sociedad, personas que nadie más quería cerca, y murmuraban entre ellos diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y hasta come con ellos». Jesús escuchó aquellas palabras, no respondió con enojo, no comenzó una discusión. En lugar de eso, les contó una historia tan sencilla que cualquiera podía entenderla, pero tan profunda que 2000 años después sigue cambiando corazones. Y comenzó diciendo: un hombre tenía 2 hijos. No era un hombre pobre. Su familia tenía tierras, tenía siervos, tenía animales. Era un padre respetado. Había trabajado durante toda su vida para construir aquello que algún día dejaría a sus hijos. El mayor era responsable. Trabajaba todos los días en los campos. Conocía cada rincón de la propiedad. Era obediente. Era disciplinado. Pero el menor era diferente. Su corazón soñaba con otra vida. Mientras trabajaba, miraba hacia el horizonte. Imaginaba ciudades lejanas. Pensaba en fiestas, en riquezas, en libertad. Creía que la felicidad estaba en cualquier lugar, menos en la casa de su padre. Con el paso del tiempo, ese deseo comenzó a crecer, hasta que un día tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se acercó a su padre, lo miró fijamente y dijo unas palabras que ningún padre esperaba escuchar: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Aquellas palabras eran mucho más dolorosas de lo que parecen. En aquella cultura, la herencia solo se entregaba después de la muerte del padre. Era como si estuviera diciendo: «Preferiría tener tus bienes que tenerte a ti». Qué momento tan difícil. Qué silencio debió llenar aquel lugar. Los siervos dejaron de trabajar. El hermano mayor levantó la mirada. Todos esperaban la respuesta del padre. Quizás pensaban que lo corregiría, que lo echaría de la casa, que se negaría. Pero ocurrió algo inesperado. El padre respetó su decisión. Dividió sus bienes y entregó al hijo menor la parte que le correspondía. Porque el amor verdadero no obliga. El amor permite elegir, aunque sepa que esa elección traerá dolor. Pocos días después, el joven reunió todo lo que había recibido. Vendió sus pertenencias, empacó lo necesario y abandonó la casa. No miró hacia atrás. Pensaba que por fin era libre. Mientras caminaba por el camino que salía de la propiedad, quizás imaginaba una vida llena de aventuras, sin reglas, sin responsabilidades, sin nadie diciéndole qué hacer. Pero detrás de él quedó un padre observando cómo su hijo desaparecía poco a poco en el horizonte. No lo detuvo, no lo persiguió, solo lo dejó ir, porque el amor también sabe esperar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El hijo llegó a una tierra lejana. Todo era nuevo, todo parecía emocionante. Las calles estaban llenas de personas, la música sonaba, las risas llenaban el ambiente. Y por primera vez, tenía mucho dinero en sus manos.
Nunca había sentido tanta libertad. Pronto comenzaron a aparecer nuevos amigos, personas que lo invitaban a todas partes. Nunca estaba solo. Cada noche había una celebración. Cada día era una nueva oportunidad para gastar. Compraba lo que quería, vestía la mejor ropa, pagaba banquetes, regalaba monedas con facilidad. Y mientras el dinero seguía saliendo, todos sonreían. Todos parecían apreciarlo. Pero había algo que él todavía no entendía. No eran amigos de su corazón, eran amigos de su bolsillo. Poco a poco, las bolsas comenzaron a vaciarse. Las monedas se terminaron. Las fiestas dejaron de existir. Y un día, ya no quedaba nada. Ni una sola moneda. Como si eso no fuera suficiente, una gran hambre llegó a aquella región. Los alimentos comenzaron a escasear. Los precios subieron. El trabajo desapareció. Y aquel joven, que poco tiempo antes era recibido con alegría, ahora caminaba solo. Buscó ayuda, tocó puertas, pidió trabajo, pero nadie parecía interesarse en él. Aquellos amigos que siempre estaban cerca, ahora ni siquiera respondían a su llamado. Qué rápido cambia el mundo cuando desaparecen las riquezas. Finalmente, un hombre aceptó darle trabajo. No era el trabajo que él soñaba. Ni siquiera era un trabajo digno para un joven judío. Lo enviaron a cuidar cerdos, animales considerados impuros. Cada mañana caminaba hasta el campo. Pasaba largas horas entre el barro, respirando el olor de los animales, observando cómo ellos comían, mientras él tenía el estómago completamente vacío. Llegó un momento en que sintió deseos de comer las mismas algarrobas que alimentaban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Nadie. Qué diferente era aquella realidad de la casa que había abandonado. Allí nunca había faltado pan, nunca había faltado un lugar donde dormir, nunca había faltado el amor de un padre. Pero ahora lo había perdido todo: su dinero, sus amigos, su orgullo y casi también su esperanza. Sin embargo, a veces es en el momento más oscuro cuando comenzamos a escuchar con mayor claridad la voz de Dios. Porque mientras el mundo le había quitado todo, todavía quedaba algo que nadie podía arrebatarle: el recuerdo de un hogar, el recuerdo de un padre, el recuerdo de una mesa donde siempre había alimento. Y fue precisamente en medio del hambre, del silencio y de la soledad cuando algo comenzó a cambiar dentro de su corazón. Por primera vez, dejó de culpar a las circunstancias, dejó de culpar a los demás y comenzó a mirarse a sí mismo. Comprendió que el camino que había elegido nunca podría darle la paz que estaba buscando. La libertad que había perseguido lo había convertido en esclavo. Las promesas del mundo habían terminado en vacío. Y mientras observaba el horizonte, cubierto de polvo, con la ropa desgastada y el corazón completamente roto, una sola imagen vino a su mente: el rostro de su padre, aquel hombre que nunca dejó de amarlo, aquel hombre al que había herido con sus palabras, aquel hombre cuya casa había abandonado creyendo que encontraría algo mejor. Sin saberlo, ese recuerdo era el primer paso hacia el milagro más grande de toda su vida. El viento seguía soplando sobre aquel campo. Los cerdos continuaban buscando alimento entre el barro, y el joven permanecía sentado en el suelo, con la mirada perdida, con el estómago vacío, pero sobre todo, con el corazón completamente quebrantado. Nunca imaginó que su vida terminaría así.
Había salido de la casa de su padre creyendo que conquistaría el mundo, y ahora ni siquiera tenía un pedazo de pan para llevarse a la boca. Qué engañoso puede ser el pecado. Siempre promete más de lo que puede cumplir. Promete libertad, pero termina esclavizando. Promete felicidad, pero deja un vacío imposible de llenar. Promete vida, pero conduce a la destrucción. Mientras el joven permanecía allí, comenzó a recordar. Recordó los amaneceres en la casa de su padre. Recordó el aroma del pan recién hecho. Recordó las risas de los siervos mientras trabajaban. Recordó la tranquilidad de dormir sin miedo y comprendió algo que nunca había valorado. Nunca había sido pobre. Había sido inmensamente rico y no lo sabía. Entonces, la Biblia dice algo extraordinario. Volviendo en sí, como si hubiera despertado de un largo sueño, como si por primera vez pudiera ver la realidad, y comenzó a hablar consigo mismo. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me estoy muriendo de hambre? Aquellas palabras nacieron desde lo más profundo de su corazón. Ya no estaba pensando en riquezas, ni en fiestas, ni en aventuras. Solo quería volver a casa. Pero inmediatamente apareció otro pensamiento. ¿Cómo podría regresar? ¿Qué le diría a su padre? ¿Cómo miraría a los ojos al hombre que había despreciado? ¿Cómo volver después de haberlo perdido todo? Durante unos instantes, el orgullo intentó detenerlo, pero el hambre y el arrepentimiento fueron más fuertes. Entonces tomó una decisión, la decisión más importante de toda su vida. Se puso de pie, sacudió el polvo de sus ropas, respiró profundamente y comenzó a caminar. Mientras avanzaba por aquellos caminos, preparaba una y otra vez las palabras que diría al llegar. Las repetía en silencio, como alguien que teme olvidar la única oportunidad que le queda. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No buscaba excusas, no culpaba a nadie, no decía, fue culpa de mis amigos, fue culpa de las circunstancias, fue culpa de la mala suerte. Por primera vez, reconocía su responsabilidad y continuaba diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué diferentes eran aquellas palabras de las que había pronunciado el día que se marchó. Antes había exigido, ahora solo pedía. Antes reclamaba derechos, ahora reconocía que no merecía nada. Y seguía ensayando. Hazme como a uno de tus trabajadores. No esperaba recuperar su habitación, no esperaba una fiesta, no esperaba abrazos, solo esperaba encontrar misericordia. Mientras tanto, muy lejos de allí, había alguien que también esperaba. Cada mañana, un hombre salía de su casa, miraba el camino y permanecía en silencio. Los vecinos ya se habían acostumbrado a verlo allí. Quizás algunos pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Otros seguramente comentaban, tu hijo jamás volverá. Pero aquel padre nunca dejó de esperar, porque el amor verdadero nunca deja de tener esperanza. No sabía cuándo regresaría, no sabía cómo regresaría. Solo sabía una cosa: si algún día aparecía en el horizonte, él estaría allí para recibirlo. Pasaron los días, y una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar el camino, el padre vio una figura a lo lejos. Era apenas una silueta. Caminaba lentamente, con la cabeza inclinada, con la ropa hecha jirones, con el cuerpo agotado. Cualquier otra persona habría visto a un desconocido, pero un padre reconoce a su hijo, incluso desde muy lejos. No necesitó acercarse,
No necesitó preguntar. Su corazón lo supo antes que sus ojos. Era su hijo, el hijo que había esperado, el hijo por el que seguramente había orado, el hijo que nunca dejó de amar. Y ocurrió algo completamente inesperado. En aquella cultura, los hombres mayores no corrían. Era considerado indigno. Pero aquel padre no pensó en las costumbres, no pensó en su reputación, no pensó en lo que dirían los demás. Levantó su túnica y comenzó a correr. Corrió como nunca antes. Cada paso lo acercaba nuevamente al hijo que había creído perdido. Y mientras el joven seguía caminando con la cabeza baja, escuchó unos pasos acercándose. Levantó lentamente la mirada. Y antes de poder reaccionar, su padre ya estaba frente a él. No hubo reproches, no hubo preguntas, no hubo un largo discurso. El padre simplemente lo abrazó con todas sus fuerzas, como si jamás quisiera volver a soltarlo. El joven olía a polvo, a camino, a pobreza, pero al padre nada de eso le importó, porque el amor siempre reconoce primero a la persona antes que a sus errores. Entonces el hijo comenzó a decir las palabras que había preparado durante todo el camino, con la voz entrecortada, con lágrimas cayendo por su rostro. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero antes de que pudiera terminar, el padre lo interrumpió. No porque no quisiera escucharlo, sino porque su amor era mucho más grande que su culpa. Se volvió hacia los siervos y exclamó con alegría: «¡Rápido! Traigan la mejor ropa y vístanlo». Aquella ropa no era solamente un cambio de vestimenta, era una restauración. Era decirle delante de todos: «Sigue siendo mi hijo». Después dijo: «Pongan un anillo en su mano». El anillo representaba autoridad, pertenencia, identidad. No estaba recibiendo el trato de un trabajador, estaba siendo restaurado como hijo. Y añadió: «Pongan sandalias en sus pies». Los siervos caminaban descalzos, los hijos usaban sandalias. Con ese sencillo detalle, el padre estaba diciendo: «No vuelves como un empleado, vuelves como parte de esta familia». Después dio una última orden, una orden que llenó toda la casa de alegría. «Traigan el becerro más gordo, mátenlo. Vamos a celebrar un gran banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y ha sido encontrado». Y aquella casa, que durante tanto tiempo había conocido el silencio, volvió a llenarse de música, de risas, de abrazos y de esperanza. Porque cuando un hijo regresa al Padre, el cielo entero celebra. La música llenaba la casa, las luces brillaban, la mesa estaba preparada, los siervos corrían de un lado a otro. Había alegría, había celebración, había vida nuevamente en aquel hogar. Porque un padre no estaba celebrando la perfección de su hijo, estaba celebrando su regreso. El joven que había perdido todo, ahora tenía una familia nuevamente. El que había llegado sintiéndose indigno, ahora estaba sentado en la mesa de su padre. El que había pensado que solo merecía ser un trabajador, había descubierto que seguía siendo amado como hijo. Porque así es el amor de Dios. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos que arreglarnos primero para acercarnos a Él. Pensamos: cuando cambie, cuando sea mejor, cuando deje mis errores atrás, cuando merezca su perdón. Pero la historia del hijo pródigo nos muestra algo diferente. El padre no esperó que su hijo llegara limpio, no esperó que llegara perfecto, no esperó que tuviera todo resuelto.
corrió hacia él cuando todavía llevaba las marcas del camino. Porque la gracia de Dios no comienza cuando somos dignos, comienza cuando reconocemos que necesitamos volver. Pero mientras la celebración ocurría dentro de la casa, había alguien que todavía no había entrado, el hijo mayor. Él había estado trabajando en el campo, había cumplido sus responsabilidades, había permanecido fiel, pero cuando regresaba a casa, escuchó música, escuchó celebración, escuchó alegría. Entonces llamó a uno de los siervos y preguntó: ¿qué está pasando? El siervo respondió: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha mandado preparar una fiesta porque lo ha recibido sano y salvo. Pero aquellas palabras no produjeron alegría en su corazón, produjeron enojo. El hijo mayor se quedó afuera, no quiso entrar, no quiso celebrar, no quiso ver a su hermano. Entonces el padre salió. Así como había corrido hacia el hijo menor, ahora también salía a buscar al hijo mayor. Porque había dos hijos perdidos en aquella historia. Uno estaba perdido lejos de casa, el otro estaba perdido dentro de ella. El padre se acercó y le rogó que entrara, pero el hijo mayor respondió: mira, tantos años te he servido, nunca te he desobedecido, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando vuelve ese hijo tuyo, el que desperdició todos tus bienes, matas para él el mejor animal y haces una fiesta. Escucha el dolor detrás de sus palabras. Él estaba cerca físicamente, pero lejos en su corazón. Había obedecido, pero no había entendido el amor del Padre. Había trabajado en la casa, pero había olvidado que era un hijo. Y quizás esa es una de las partes más profundas de esta historia, porque muchas personas pueden alejarse de Dios viviendo lejos, pero otras pueden alejarse de Él estando cerca. Pueden hacer muchas cosas religiosas, pueden conocer las Escrituras, pueden cumplir reglas, pueden estar dentro de una iglesia, pero tener un corazón lleno de orgullo, comparación y falta de misericordia. El hijo mayor no podía aceptar la gracia que su hermano había recibido, porque en el fondo pensaba: mi hermano no merece estar aquí. Pero había olvidado algo importante. Él tampoco estaba en la casa porque lo merecía. Estaba allí porque tenía un padre que lo amaba. Entonces el padre le respondió con ternura: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. ¡Qué palabras tan poderosas! No le dijo: después de todo lo que has hecho, ya no eres mi hijo. No le dijo: me has decepcionado. Le dijo: hijo, porque su identidad nunca dependió de su comportamiento, dependía del amor del Padre. Y continuó diciendo: pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos. ¿Por qué? Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y ha sido encontrado. Jesús terminó esta parábola sin decirnos qué hizo finalmente el hermano mayor. Y eso es intencional, porque la historia queda abierta. La pregunta sigue siendo para nosotros: ¿qué harás tú? ¿Entrarás a la fiesta? ¿Aceptarás la gracia de Dios? ¿Te alegrarás cuando alguien que estaba perdido encuentra el camino de regreso? ¿O permanecerás afuera, con los brazos cruzados, pensando que algunos no merecen perdón? Porque esta historia no solo habla del hijo que se fue, también habla del corazón del Padre. Un Padre que sale a buscar al perdido, un Padre que restaura al quebrantado, un Padre que abraza al arrepentido, un Padre que también busca al orgulloso. Ese Padre representa a Dios, y nosotros somos esos hijos. Algunos han vivido lejos, tomando decisiones que los alejaron de Él, buscando satisfacción en lugares donde nunca pudieron encontrarla, corriendo detrás de cosas que prometían felicidad,
pero terminaron dejando vacío. Otros han permanecido cerca, pero han permitido que el orgullo, la amargura o la comparación enfríen su corazón. Pero la buena noticia es esta: el Padre sigue saliendo al encuentro de ambos. A uno le dice, vuelve a casa, y al otro le dice, entra y celebra conmigo. Porque Dios no solamente quiere perdonar nuestros errores, también quiere sanar nuestro corazón. Quiere restaurar nuestra identidad. Quiere recordarnos que no somos esclavos intentando ganar un lugar. Somos hijos invitados a vivir en su amor. Quizás hoy te sientes como aquel joven que se fue. Quizás miras tu pasado y piensas, he cometido demasiados errores. He desperdiciado demasiado tiempo. He fallado demasiado. Pero escucha esto. El camino de regreso todavía existe. El Padre todavía está mirando hacia el horizonte. Y cuando des el primer paso hacia Él, descubrirás que Él ya estaba caminando hacia ti. Quizás te sientes como el hijo mayor. Quizás has servido, has dado, has tratado de hacer lo correcto, pero tu corazón se ha cansado. Tal vez necesitas recordar que no obedecemos para ganar el amor del Padre. Obedecemos porque ya somos amados por Él. La historia termina con una imagen poderosa. Un padre parado en la puerta, esperando que sus dos hijos entren. Uno que regresó, otro que necesita regresar también. Y esa puerta sigue abierta, porque el amor de Dios todavía llama, todavía restaura, todavía perdona, todavía transforma vidas. El hijo pródigo pensó que había perdido su lugar, pero descubrió que nunca había perdido el amor de su padre. Y esa es la verdad más hermosa de esta historia. Podemos alejarnos de Dios, pero Dios nunca deja de buscarnos. Podemos olvidar nuestro camino, pero Él nunca olvida nuestro nombre. Podemos sentir que hemos perdido demasiado, pero en las manos del Padre siempre existe una oportunidad para comenzar de nuevo. Porque cuando Dios restaura, no solamente cambia nuestro destino, también cambia nuestro corazón. Y cuando volvemos a casa, descubrimos que el Padre siempre estuvo esperando.